Hay instantes en la vida de cada creyente donde el corazón se llena de incertidumbre, luchas internas y silencios que pesan más que cualquier palabra. Tal vez has sentido que fallaste al Señor, que tus decisiones te alejaron de su propósito y esa carga en tu interior no te permite avanzar. El arrepentimiento suele ser un tema incómodo, porque nos confronta, deja al descubierto nuestras debilidades y nos recuerda la urgencia de un cambio verdadero. Sin embargo, quiero que grabes esto en tu mente. El arrepentimiento no es el final de tu historia, sino el inicio de una nueva oportunidad que Dios mismo coloca delante de ti. Antes de continuar, te pido algo especial. Si este mensaje llega a tu corazón, dale un me gusta, deja un comentario y compártelo. Así, YouTube lo mostrará a más personas que también necesitan un espacio para acercarse al Señor. Tu apoyo es valioso y será de gran bendición. Te invito a escribir en los comentarios una frase sencilla que nos una a todos en este tema. Señor, me arrepiento. Al hacerlo, no solo estarás participando, sino que darás un paso de fe, recordándole a tu corazón que Dios escucha. Primera parte. ¿Qué es realmente el arrepentimiento según la Biblia? A menudo se confunde con sentir culpa o con experimentar tristeza por un error. Pero la palabra enseña que el arrepentimiento va mucho más allá de una emoción momentánea. No se trata únicamente de lamentar las consecuencias, sino de reconocer que hemos fallado a Dios y tomar la decisión consciente de darle un giro completo a nuestra vida. La palabra usada en la Escritura para arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa literalmente un cambio de mente, un cambio de dirección. Es como ir por un sendero equivocado y decidir girar en sentido contrario para caminar por el camino correcto. Eso es lo que el Señor espera, que no quedemos atrapados en la culpa ni en el remordimiento, sino que regresemos a Él con un corazón sincero. Mira lo que declara la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Este mandato es claro. El arrepentimiento no es una opción, es una orden para toda la humanidad. No importa tu origen, tu pasado o la profundidad de tu pecado, la instrucción de Dios sigue siendo la misma: volvernos a Él. El arrepentimiento verdadero incluye 3 pasos esenciales. Primero, reconocer nuestra falta delante del Señor. Segundo, sentir un dolor genuino por haberle fallado. Y tercero, tomar la decisión firme de apartarnos de ese camino y buscar su voluntad. Cuando estas 3 acciones se combinan, el arrepentimiento se convierte en la llave que abre la puerta al perdón y a la restauración. Reflexiona. No es lo mismo que un niño se sienta mal porque lo descubrieron en una travesura, a que comprenda que desobedeció a sus padres y decida no repetirlo. Lo primero es remordimiento. Lo segundo, arrepentimiento. Y Dios no busca lágrimas que se evaporan, sino corazones que deciden cambiar de rumbo. Jesús mismo enseñó sobre esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, leemos que desde el inicio de su ministerio proclamaba: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nota que su primer mensaje no trató de milagros, prosperidad o señales sorprendentes. Su primera palabra fue clara: arrepiéntanse. Esto demuestra cuán vital es este tema para nuestra vida espiritual. Y aquí hay algo clave. El arrepentimiento no es un evento aislado que ocurre solo una vez en la vida del creyente, sino que debe ser un estilo de vida. No se trata de decir un día, me arrepiento, y pensar que todo quedó solucionado. En nuestra relación diaria con Dios, necesitamos examinar nuestro corazón, reconocer nuestras faltas y corregir el rumbo constantemente. ¿Por qué razón? Porque habitamos en un mundo que de manera constante nos arrastra hacia la tentación, el pecado y el egoísmo. Y únicamente un corazón que aprende a arrepentirse de forma continua puede permanecer sensible a la voz del Espíritu Santo. El pensador Seca, aunque no hablaba desde la fe cristiana,
pronunció una frase que encierra una gran verdad. Equivocarse es propio del ser humano, pero persistir en el error es diabólico. Esta idea se alinea perfectamente con lo que enseña la palabra. Todos podemos tropezar, todos podemos caer, pero lo que Dios demanda de nosotros es que no permanezcamos en el error, sino que demos un paso al frente corrigiendo nuestro camino. Haz una pausa y piensa, ¿cuándo fue la última vez que reconociste un error delante del Señor con total sinceridad? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de excusarte, asumiste tu responsabilidad y pediste perdón de verdad? Muy a menudo buscamos justificaciones, señalamos a otros o minimizamos nuestras faltas, pero eso solo retrasa la sanidad de nuestra alma. El arrepentimiento, aunque duele, se convierte en un bálsamo que nos acerca al corazón de Dios. El rey David es un ejemplo vivo de esto. En el Salmo 51, después de haber cometido un pecado grave, levantó esta oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David comprendía que arrepentirse no era simplemente pronunciar palabras de perdón, sino permitir que Dios transformara lo más profundo de su ser. Él sabía que no bastaba con ofrecer sacrificios externos, pues lo que el Señor buscaba era un corazón humilde y quebrantado. Amado oyente, esto nos muestra que el arrepentimiento no es un castigo, sino una oportunidad. Cada vez que eliges arrepentirte, lo que haces es abrirle la puerta a Dios para que forme tu vida, limpie tu interior y prepare el camino hacia la bendición. No es un peso que destruye, es una gracia que levanta. Por eso en esta primera parte quiero que tengas claro lo siguiente. El arrepentimiento no es solo un sentimiento, es una decisión, un cambio de rumbo, un regreso al hogar del cual nunca debimos habernos alejado. Y lo más hermoso de todo es que, cada vez que das ese paso, Dios está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Parte 2. Los beneficios del arrepentimiento en la vida del creyente. Si en la primera parte hablamos acerca de lo que realmente significa arrepentirse, según la Escritura, ahora es el momento de comprender por qué es tan necesario y cuáles son los frutos preciosos que produce en quien lo practica de corazón. El arrepentimiento no es un simple requisito religioso ni una carga que Dios coloca para hacernos sentir mal. Al contrario, es un obsequio que abre la puerta a bendiciones que de otra manera jamás conoceríamos. El primer gran beneficio del arrepentimiento es el perdón divino, y quiero que lo atesores en lo profundo de tu ser cuando te arrepientes de verdad. Dios no te reprocha tu pasado, no te condena, no guarda rencor, sino que borra todo completamente. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, se declara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje es un verdadero tesoro, porque no solo asegura el perdón, sino también la purificación. En otras palabras, el Señor no borra únicamente la culpa, también sana la herida y restaura lo que estaba quebrado. Imagina un pizarrón lleno de marcas de marcador. Puedes pasar un trapo y tal vez queden sombras que recuerdan lo escrito. Pero el perdón de Dios es distinto. Cuando te arrepientes, Él borra todo de tal manera que no queda señal alguna. Es como si nunca hubieras escrito nada. Así de completa es la limpieza de su gracia. El segundo beneficio del arrepentimiento es la reconciliación con Dios. El pecado levanta un muro entre nosotros y nuestro Creador, impidiendo que su luz brille en nuestra vida. Pero el arrepentimiento derrumba ese muro y restaura la comunión perdida. Piensa en el hijo pródigo de la parábola que Jesús narró en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Este joven se había apartado de la casa de su padre, había malgastado todo y terminó perdido, pero cuando decidió arrepentirse y regresar, el padre no lo rechazó, sino que corrió a recibirlo con un abrazo, le devolvió su dignidad y lo restauró como hijo. Ese es el poder del arrepentimiento. Abrir el camino para volver a los brazos de Dios
y experimentar su amor sin límites. El tercer beneficio del arrepentimiento es la paz interior. Todos sabemos lo que significa llevar culpas encima. La mente no descansa, el corazón se inquieta, las noches parecen eternas y los pensamientos no nos dejan tranquilos. Pero cuando nos arrepentimos, esa carga se levanta y podemos volver a respirar con libertad. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, se declara: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este pasaje nos enseña una verdad profunda. Mientras escondemos nuestras faltas, seguimos atrapados en la ansiedad y el peso emocional. Pero al confesar y arrepentirnos, la misericordia de Dios inunda nuestro ser con una paz que el mundo jamás puede dar. El cuarto beneficio es la transformación del carácter. El arrepentimiento no es simplemente decir "lo lamento", es el comienzo de un proceso en el que Dios empieza a moldear nuestro interior. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, transmitió esta promesa del Señor: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto significa que el arrepentimiento abre la puerta a una cirugía espiritual. Dios arranca la dureza, el orgullo y la indiferencia y en su lugar coloca un corazón sensible, dispuesto a amar y obedecer. El quinto beneficio es que el arrepentimiento restaura nuestra esperanza. Cuando caemos en pecado, solemos pensar que ya no hay futuro, que todo está perdido. Pero el arrepentimiento nos recuerda que en Dios siempre hay un nuevo comienzo. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, está escrito: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada vez que nos arrepentimos, es como si amaneciera un nuevo día en nuestra vida espiritual. El ayer queda atrás y delante de nosotros se abre la oportunidad de andar con un corazón renovado. Amado oyente, quiero que comprendas algo esencial. El arrepentimiento no es una cadena que te aprisiona, sino una llave que te libera de la culpa, de la condena y del temor al juicio. Te permite caminar ligero, con la frente en alto y con la certeza de que eres un hijo amado por Dios. Esa libertad es uno de los más grandes beneficios, porque el enemigo siempre buscará mantenerte atado a tu pasado, recordándote tus errores. Pero cuando te arrepientes y recibes el perdón divino, tu pasado pierde autoridad sobre ti. Y aquí hay un detalle importante. El arrepentimiento también alcanza a quienes te rodean. Cuando decides arrepentirte, no solo eres tú el transformado, sino que tu ejemplo inspira a otros. Tal vez un familiar, al ver tu cambio, se anima a buscar a Dios, o un amigo que conocía tus errores decide cambiar su vida porque ve en ti que sí es posible renacer. El arrepentimiento auténtico se convierte en una evidencia viviente de que Dios continúa transformando vidas. Finalmente, el arrepentimiento abre el acceso a la vida eterna. Jesús afirmó en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento no solo produce alegría en la tierra, también provoca celebración en el cielo. Es la señal de que hemos elegido caminar hacia la vida eterna que Dios promete a los suyos. En conclusión, los beneficios del arrepentimiento son grandiosos: perdón, reconciliación, paz, transformación, esperanza, libertad, bendición para los demás y la certeza de la vida eterna. Todo esto está al alcance de tu mano, y lo único que necesitas es dar un paso sincero de regreso a Dios. Parte 3. El arrepentimiento como un estilo de vida. Hasta aquí hemos visto qué significa arrepentirse y cuáles son los beneficios inmensos que trae a nuestra vida.
pero es necesario ir más allá y comprender que el arrepentimiento no es un acontecimiento aislado que sucede una sola vez en la vida del creyente, sino una manera de vivir que nos mantiene en comunión con Dios cada día. Muchos creen que el arrepentimiento ocurre únicamente cuando alguien recibe a Cristo por primera vez, y aunque ese primer acto es esencial porque marca el inicio de la fe, la vida cristiana no se detiene ahí. Todos los días enfrentamos tentaciones, pensamientos equivocados, actitudes que no honran al Señor, palabras que hieren y decisiones desacertadas. Por eso, el arrepentimiento debe practicarse de manera continua, como un ejercicio tan natural como respirar. El apóstol Pablo lo comprendía profundamente. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 31, escribió: «Cada día muero». Con estas palabras no hablaba de un sufrimiento físico, sino de un estilo de vida en el que constantemente renunciaba a sí mismo, reconocía sus limitaciones y volvía a rendirse al Señor. Morir cada día significa vivir en arrepentimiento por aquello que nos aparta de la voluntad de Dios y renacer en la gracia que Cristo nos concede. Ahora bien, ¿cómo se practica el arrepentimiento como un estilo de vida? Primero, a través de la sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, como enseña el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Esto significa que debemos aprender a escuchar esa voz interior que nos corrige y nos muestra cuando algo no está bien. Si en tu interior percibes que una actitud, palabra o pensamiento no agrada a Dios, no lo ignores. Esa inquietud es la manera en que el Espíritu te llama a rectificar el rumbo. Segundo, vivir en arrepentimiento constante requiere humildad. La humildad es clave porque el orgullo muchas veces nos impide aceptar nuestros errores. Queremos justificarnos, culpar a otros o actuar como si nada hubiera pasado. Pero un corazón orgulloso nunca podrá vivir en arrepentimiento. En cambio, un corazón humilde reconoce que no es perfecto, que necesita corrección y que depende de la gracia divina cada día. El rey David lo expresó en el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Tercero, el arrepentimiento como estilo de vida exige acción. No basta con admitir el error, es necesario tomar medidas concretas para no repetirlo. Por ejemplo, si reconoces que tienes problemas con el enojo, arrepentirse significa no solo pedir perdón, sino también trabajar en tu carácter, orar y ejercitar la paciencia. Si tu debilidad son las murmuraciones o las palabras dañinas, arrepentirte significa decidir callar, pensar antes de hablar y reemplazar la crítica con palabras de bendición. El arrepentimiento genuino transforma la conducta. No se queda en declaraciones vacías. Cuarto, el arrepentimiento constante fortalece nuestra relación con Dios. Cuando reconocemos nuestras faltas y las corregimos, nuestra comunión con Él se hace más profunda. Es como en una amistad o en un matrimonio: cuando alguien falla y pide perdón, el vínculo se fortalece. Pero si los errores nunca se reconocen, la relación se enfría. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. El arrepentimiento mantiene viva y genuina nuestra relación con Él. Quinto, el arrepentimiento diario nos protege del engaño del pecado. En Hebreos, capítulo 3, versículo 13, encontramos: exhortaos los unos a los otros cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene la capacidad de endurecer el corazón poco a poco. Al inicio, una falta pequeña parece insignificante, pero si no hay arrepentimiento, esa falta se convierte en hábito, y ese hábito en una cadena que finalmente esclaviza. El arrepentimiento diario rompe esas cadenas antes de que lleguen a formarse. Quiero ponerte un ejemplo muy sencillo. Imagina un jardín. Si cada día arrancas las pequeñas hierbas malas que brotan, el lugar se mantiene ordenado y bello. Pero si las dejas crecer, terminarán cubriéndolo todo
y luego será mucho más difícil limpiarlo. Así es el arrepentimiento. Cada día quitamos esas pequeñas hierbas del pecado antes de que se conviertan en algo capaz de destruir nuestra vida espiritual. Además, vivir el arrepentimiento como un estilo de vida nos enseña a ser más compasivos con quienes nos rodean. Cuando reconoces tus propias debilidades, se vuelve más fácil comprender y perdonar a otros en sus fallas. La persona que nunca se arrepiente suele ser dura, crítica y carente de misericordia. En cambio, quien practica el arrepentimiento sabe lo que significa caer y ser restaurado, y por eso está dispuesto a dar gracia, ofrecer segundas oportunidades y caminar con compasión. Finalmente, mantenernos en un arrepentimiento constante nos prepara para estar listos delante de Dios. Jesús habló muchas veces acerca de la importancia de velar, de estar preparados, porque no conocemos ni el día ni la hora en que Él regresará. Y una de las formas de estar listos es vivir con un corazón limpio, sin cuentas pendientes ni cargas que nos alejen de su presencia. El arrepentimiento nos mantiene vigilantes, despiertos y preparados para su venida. Amado oyente, quiero que guardes esto en lo más profundo de tu corazón. El arrepentimiento no es debilidad, es fortaleza, no es vergüenza, es valentía, no es derrota, es victoria, porque se requiere más coraje para reconocer un error y corregirlo que para aparentar que todo está en orden. Parte 4. Ejemplos bíblicos de arrepentimiento y transformación. El arrepentimiento no es una idea abstracta ni una simple teoría. Es algo que se refleja en la historia de personas reales, con errores reales, pero también con restauraciones sorprendentes. La Biblia muestra de principio a fin que el arrepentimiento abre la puerta a la gracia de Dios. Y hoy quiero conducirte por algunos ejemplos para que entiendas que si ellos fueron alcanzados, tú también puedes serlo. Comencemos con el rey David. Su vida es uno de los testimonios más claros de arrepentimiento. Aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, cometió pecados graves, adulterio con Betsabé y la muerte indirecta de su esposo Urías. A simple vista, parecía que su reinado había quedado marcado para siempre. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se excusó, no intentó justificar lo ocurrido, no culpó a nadie, sino que reconoció su pecado y clamó al Señor con un corazón humillado. El Salmo 51 refleja ese arrepentimiento profundo. Allí no solo pidió perdón, sino transformación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese clamor sincero abrió la puerta para que Dios lo restaurara. Sus errores tuvieron consecuencias, pero su arrepentimiento lo devolvió al camino de la gracia y lo mantuvo como ejemplo de alguien que sabía rendirse delante del Señor. Otro ejemplo es Jonás. Este profeta recibió la orden de predicar en Nínive, pero desobedeció y huyó en dirección contraria. Su rebeldía lo llevó a acabar en el vientre de un gran pez, y desde allí levantó una oración de arrepentimiento. Reconoció que se había apartado del plan de Dios y clamó por misericordia. El Señor lo escuchó, lo libró de esa situación imposible y le concedió una nueva oportunidad. Jonás comprendió que el arrepentimiento abre caminos incluso en las circunstancias más desesperadas. Sigamos con el hijo pródigo. Jesús narró esta parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, para mostrar la esencia del arrepentimiento. Este joven, lleno de orgullo y ambición, pidió su herencia por adelantado y se marchó a vivir desordenadamente, gastando todo en placeres pasajeros. Pero cuando lo perdió todo y terminó cuidando cerdos, recapacitó sobre lo que había hecho. Reconoció su error y tomó la decisión de volver a la casa de su padre. Ese regreso no fue sencillo. Implicaba humillarse, aceptar su equivocación y estar dispuesto incluso a ser tratado como un siervo. Sin embargo, el padre lo recibió con un abrazo, con celebración y con la restauración de su identidad como hijo. La enseñanza es clara.
Cuando nos arrepentimos, Dios no nos recibe como siervos rechazados, sino como hijos amados que regresan al hogar. No podemos dejar de mencionar a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él había prometido permanecer fiel hasta el final, pero cuando llegó la prueba, lo negó en 3 ocasiones. Imagina el peso de esa culpa. El Evangelio relata que al escuchar el canto del gallo, Pedro lloró con amargura. Ese llanto no fue simple remordimiento, sino un arrepentimiento profundo. Y lo más hermoso es que, después de la resurrección, Jesús lo restauró. 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le confió la misión de apacentar sus ovejas. El arrepentimiento de Pedro no lo apartó del propósito divino. Al contrario, lo preparó para liderar la iglesia naciente con un corazón quebrantado y renovado. En contraste, observamos a Judas. También falló, entregando a Jesús por 30 piezas de plata. Sintió remordimiento, pero no un arrepentimiento genuino. En vez de volver a Dios, trató de manejar su culpa por sí mismo y terminó en desesperación. La diferencia entre Pedro y Judas es evidente. El arrepentimiento conduce a la vida, mientras que el remordimiento sin entrega al Señor lleva a la muerte. Otro caso impresionante es el de la ciudad de Nínive. Cuando Jonás finalmente proclamó el mensaje de juicio, desde el rey hasta el más humilde, se arrepintieron con ayuno y oración. Dios vio esa actitud y decidió no destruir la ciudad. Esto nos muestra que el arrepentimiento no solo transforma vidas individuales, también puede cambiar el destino de naciones enteras. Incluso el apóstol Pablo es un claro ejemplo de arrepentimiento y transformación. Antes era conocido como Saulo de Tarso, un perseguidor implacable de los cristianos. Su vida estaba marcada por el odio y la violencia, pero al encontrarse con Cristo en el camino a Damasco, reconoció su error y se arrepintió. Ese arrepentimiento lo convirtió en uno de los apóstoles más influyentes, autor de cartas que hoy son parte fundamental del Nuevo Testamento. Todos estos ejemplos nos enseñan que el arrepentimiento no hace distinción. Alcanza a reyes y profetas, a jóvenes rebeldes y a pescadores sencillos, a ciudades enteras y a hombres endurecidos por la religión. Y en cada caso, cuando hubo arrepentimiento verdadero, Dios respondió con gracia, restauración y un nuevo propósito. Amado oyente, reflexiona en esto. Si David pudo ser restaurado tras un pecado tan grande, si Pedro pudo levantarse después de negar a Cristo, si Pablo pudo pasar de perseguidor a apóstol, ¿qué te hace pensar que tú no puedes ser transformado? El arrepentimiento abre la misma puerta para todos. Lo único que se requiere es un corazón dispuesto a reconocer sus faltas y volver a los brazos del Padre. Parte 5. El arrepentimiento y su impacto en nuestras relaciones. Hasta aquí hemos visto cómo el arrepentimiento nos acerca a Dios, nos da paz, nos transforma en lo profundo y nos restaura espiritualmente. Pero el arrepentimiento genuino también impacta nuestras relaciones con los demás. Lo que sucede en el corazón siempre termina reflejándose hacia afuera. El pecado no solo afecta nuestra vida espiritual, también toca a quienes están a nuestro alrededor, familia, amigos, iglesia e incluso la sociedad. Por eso, el arrepentimiento verdadero no puede quedarse solo en lo secreto del alma, debe manifestarse en la manera en que tratamos a los demás. Piensa en lo siguiente. Cuando alguien reconoce su error y pide perdón, se abre una puerta para sanar relaciones. ¿Cuántos matrimonios han terminado porque una de las partes, o ambas, no quisieron admitir sus fallas? ¿Cuántas amistades se rompieron porque nadie se atrevió a dar el paso del arrepentimiento? ¿Cuántas familias permanecen divididas porque falta la humildad de decir, perdóname? El arrepentimiento es la llave que puede restaurar vínculos quebrados y sanar heridas emocionales profundas. La palabra nos muestra ejemplos muy claros de esto. Uno de ellos es la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos.
Era un hombre rechazado por su propio pueblo porque se enriquecía de manera injusta, cobrando más de lo que correspondía. Pero cuando Jesús entró en su casa, algo dentro de él cambió. Se arrepintió de corazón y declaró: Señor, la mitad de mis bienes los entrego a los pobres, y si en algo he engañado a alguien, le devuelvo 4 veces más. Ese arrepentimiento no quedó solo en palabras, sino que se convirtió en una acción concreta que reparó el daño causado. Así es como el arrepentimiento no solo transforma al individuo, sino también al entorno que lo rodea. Otro ejemplo es el de José y sus hermanos. Ellos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo, causando años de dolor y separación en la familia. Sin embargo, cuando volvieron a encontrarse en Egipto, los hermanos mostraron un corazón arrepentido. Reconocieron que lo que habían hecho estaba mal y que fue fruto de su dureza de corazón. Ese reconocimiento abrió la puerta para que José los perdonara y la familia pudiera ser restaurada. Sin arrepentimiento, esa reconciliación nunca habría sucedido. El arrepentimiento en las relaciones humanas tiene 3 pasos esenciales. Primero, reconocer la falta y admitirla, no con excusas, sino con sinceridad. Segundo, pedir perdón con un corazón humilde. Y tercero, demostrar con hechos que realmente existe un cambio. Porque no basta con decir lo lamento si después seguimos actuando igual. El arrepentimiento verdadero siempre produce frutos visibles. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 23, Jesús enseñó algo muy importante. Si llevas tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con él. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Esto nos muestra que para Dios no basta con aparentar devoción espiritual si mantenemos conflictos sin resolver con los demás. El arrepentimiento genuino también busca la reconciliación con aquellos a quienes hemos herido. Querido oyente, piensa en tu propia vida. Tal vez haya alguien a quien lastimaste con tus palabras, algún familiar al que defraudaste, un amigo al que traicionaste, un hijo al que no supiste escuchar. El arrepentimiento auténtico no consiste únicamente en pedir perdón a Dios en lo secreto, también requiere tener el valor de acercarte a esas personas y reconocer tu falta. Puede que no siempre recibas el perdón al instante, pero habrás cumplido con tu parte delante de Dios, y esa semilla de arrepentimiento, con el tiempo, puede dar fruto en restauración. El arrepentimiento rompe cadenas de orgullo y abre caminos de paz. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, leemos: La respuesta suave aparta la ira, pero la palabra áspera provoca el enojo. Reconocer una falta y pedir perdón muchas veces es esa respuesta amable que calma tormentas y detiene discusiones. ¿Cuántos conflictos podrían evitarse si tuviéramos la valentía de arrepentirnos a tiempo? Y hay un detalle que no podemos pasar por alto. El arrepentimiento también impacta a la iglesia como comunidad. En el libro de los Hechos vemos cómo los primeros cristianos vivían en unidad, compartiendo lo que tenían y sosteniéndose unos a otros. Esa unidad no habría sido posible sin un arrepentimiento constante. Si alguien ofendía, buscaba reconciliación. Si alguien caía, se arrepentía y era restaurado. Esa actitud permitió que la iglesia creciera con poder y que el mensaje de Cristo se difundiera con fuerza. El arrepentimiento incluso puede transformar sociedades enteras. Ciudades completas han cambiado su destino cuando sus habitantes se volvieron a Dios. Ya lo vimos en el caso de Nínive, donde un arrepentimiento colectivo evitó la destrucción. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas que vivan el arrepentimiento no solo como algo personal, sino como una práctica que bendice a toda la comunidad. En conclusión, el arrepentimiento restaura relaciones dañadas, sana heridas del corazón, fortalece a la familia, mantiene unida a la iglesia e incluso puede cambiar el rumbo de naciones completas. Por eso, no es únicamente un asunto entre tú y Dios,
también es un regalo que alcanza a todos los que te rodean. Querido oyente, piensa en esto. Cada vez que eliges arrepentirte y pedir perdón, no solo limpias tu corazón, también construyes puentes en lugar de muros. Y esos puentes pueden transformar para siempre la historia de tu familia, de tu comunidad y de tu propia vida. Parte 6. El arrepentimiento y el futuro lleno de propósito. Cuando hablamos de arrepentimiento, muchos lo asocian únicamente con el pasado. Es decir, me arrepiento por lo que hice, por mis errores, por el daño causado. Y sí, esa es una parte esencial. Pero lo asombroso del arrepentimiento en la Escritura es que no se queda mirando hacia atrás. También abre un horizonte nuevo hacia adelante. El arrepentimiento no es solamente borrar manchas viejas, es estrenar páginas nuevas en la historia de tu vida. El profeta Jeremías lo expresó de forma poderosa en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras nos revelan que cada vez que nos arrepentimos y volvemos a Dios, despertamos espiritualmente a un nuevo comienzo. El ayer queda atrás y el futuro se abre como una oportunidad fresca, sostenida por la fidelidad del Señor. Aquí hay un principio fundamental. El arrepentimiento no te encierra en la culpa, sino que te impulsa hacia tu propósito. Muchas personas creen que por haber fallado, ya no tienen futuro, que sus errores borraron los planes de Dios. Pero la verdad es que la gracia no cancela el propósito, lo confirma. Cada vez que te arrepientes, vuelves a alinearte con el plan que Dios diseñó para ti desde antes de la creación del mundo. Tomemos otra vez el ejemplo de Pedro. Después de negar a Jesús en 3 ocasiones, pudo haberse quedado atrapado en la culpa. Humanamente, parecía que su historia había terminado, pero gracias a su arrepentimiento, Jesús lo restauró y le confió una misión aún más grande: alimentar y pastorear a su iglesia. Eso nos muestra que el arrepentimiento no solo sana el pasado, también asegura un futuro lleno de propósito. Lo mismo pasa contigo, querido oyente. Tus errores no son el final de tu historia, son parte del proceso que Dios usará para formarte y levantarte hacia lo que viene. El arrepentimiento también nos da esperanza, y la esperanza es lo que sostiene nuestra vida. El apóstol Pablo lo expresó en Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Observa cómo lo dice: dejar atrás lo viejo para extenderse hacia lo nuevo. Eso es exactamente lo que produce el arrepentimiento. La capacidad de soltar lo que ya no debe gobernar tu vida y avanzar con firmeza hacia adelante. Otro aspecto poderoso es que el arrepentimiento nos prepara para recibir nuevas bendiciones. Hay cosas que Dios no puede confiarnos mientras seguimos aferrados al pecado o a errores no confesados. Pero cuando nos arrepentimos, quitamos los obstáculos que bloqueaban el fluir de su favor. Es como un río: si está lleno de piedras y ramas, el agua no puede correr libremente. El arrepentimiento despeja el cauce, permitiendo que el río de la gracia fluya hacia nosotros y hacia nuestro futuro. Además, el arrepentimiento da fruto en generaciones. No solo asegura tu destino, también el de los que vienen después de ti. Imagina una familia donde el padre decide arrepentirse de una vida de pecado y entregarse a Dios. Ese acto no solo transforma su presente, también cambia la herencia espiritual de sus hijos y nietos. El arrepentimiento rompe cadenas de maldición y abre caminos de bendición que alcanzan a generaciones completas. Mira lo que declara el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón,
y la langosta. Esto significa que cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios no solo te concede un futuro nuevo, también puede restaurar lo que parecía perdido. Esa relación rota, esa oportunidad que creías perdida, ese tiempo que considerabas imposible de recuperar, en las manos de Dios puede ser restaurado y multiplicado. El arrepentimiento es la puerta que abre el camino hacia esa restitución. Querido oyente, haz una pausa y piensa, ¿qué clase de futuro estarías asegurando si hoy eliges arrepentirte de corazón? Quizá hasta ahora has vivido cargando culpas, sintiendo que tu vida no tiene dirección. Pero si das este paso, lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande que lo que quedó atrás. El arrepentimiento te capacita para cumplir el propósito para el cual fuiste creado, te fortalece para caminar en obediencia y te llena de esperanza para enfrentar lo que venga. Por eso quiero que guardes esta verdad en lo más profundo de tu ser. El arrepentimiento no es el cierre de tu historia, es el inicio de la mejor parte. El pasado ya no define tu destino. Lo que define tu destino es la decisión que tomes hoy de volver a Dios con un corazón sincero. Parte 7. El arrepentimiento como un llamado colectivo. Hasta aquí hemos visto cómo el arrepentimiento toca la vida de cada individuo, lo restaura y lo prepara para un futuro lleno de propósito. Pero la Escritura también enseña que el arrepentimiento no es solamente un asunto personal, sino un llamado colectivo. Dios no busca únicamente corazones individuales que se vuelvan a Él, también anhela ver familias, comunidades y naciones completas arrepentirse para que su gracia se derrame de manera más abundante. Al leer la palabra, notamos que muchas veces Dios trató con pueblos enteros. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la nación escogida, repetidamente se alejaba de la voluntad de Dios, cayendo en idolatría, injusticia y rebeldía. Pero cada vez que como nación se arrepentían y volvían al Señor, Él mostraba misericordia, perdonaba sus pecados y los restauraba. Esto nos enseña que el arrepentimiento no solo transforma destinos personales, también puede cambiar la historia de un país completo. Un ejemplo claro es el del rey Josías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, leemos que durante su reinado fue hallado el libro de la ley que había permanecido perdido por muchos años. Al escucharlo, Josías entendió que su pueblo había vivido en desobediencia. Entonces, rasgó sus vestiduras, se humilló y convocó a toda la nación al arrepentimiento. Como resultado, el pueblo renovó su pacto con Dios y durante un tiempo disfrutaron de paz y bendición. El arrepentimiento colectivo evitó que el juicio cayera de inmediato. Otro caso impresionante es el de Nínive. Jonás proclamó un mensaje breve, pero contundente: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y sucedió algo sorprendente, desde el rey hasta el más humilde. Todos se arrepintieron. Ayunaron, se vistieron de cilicio y clamaron a Dios. La Escritura dice que el Señor vio sus obras y desistió del castigo que había anunciado. Una ciudad entera cambió su destino gracias al arrepentimiento. Este principio sigue siendo vigente hoy. Tal vez observamos sociedades hundidas en corrupción, violencia e inmoralidad. Vemos familias destruidas, jóvenes sin rumbo y comunidades completas alejadas de Dios. Pero si ocurre un despertar, si hay corazones que deciden arrepentirse de manera colectiva, Dios puede traer sanidad y restauración. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, encontramos una de las promesas más poderosas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nota la condición. No dice si un hombre lo hace solo, sino si mi pueblo se humilla. Esto nos habla de un arrepentimiento comunitario, de un clamor que surge de muchos corazones unidos. Y la respuesta de Dios es firme y clara: perdón y sanidad. Sanidad para la tierra, sanidad para las familias, sanidad para las generaciones,
Querido oyente, imagina lo que sucedería si una familia completa decidiera arrepentirse y volver a Dios. Ese hogar se convertiría en un faro de luz para quienes los rodean, un testimonio vivo de que Cristo transforma vidas. Ahora piensa en lo que pasaría si una comunidad entera dejara atrás la injusticia, la corrupción o la violencia y levantara su mirada hacia el Señor. Ese lugar se transformaría en tierra fértil, donde florecen la paz y la esperanza. El arrepentimiento colectivo no siempre comienza con grandes multitudes. Muchas veces nace en un pequeño grupo que se humilla, clama y busca la transformación. Ese grupo puede encender una chispa que con el tiempo se expande hasta impactar a toda una sociedad. En los grandes avivamientos de la historia, siempre hubo primero un grupo reducido que se arrepintió y buscó al Señor con todo su corazón, y a partir de ahí la presencia divina se derramó sobre multitudes. De esta manera, el arrepentimiento no solo toca tu vida personal, también te convierte en un instrumento que inspira a otros. Cuando tu familia nota el cambio en ti, puede animarse a dar el mismo paso. Cuando tus amigos observan que ya no eres la misma persona, quizás decidan seguirte en ese camino. Cuando una iglesia local practica el arrepentimiento de manera constante, se transforma en un canal de bendición para toda la ciudad. Por eso quiero invitarte de forma especial, no veas el arrepentimiento como algo privado que debes vivir en silencio. Míralo como un fuego que puede expandirse. Tu ejemplo puede inspirar a otros, tu confesión puede motivar a alguien más a dar el mismo paso, y tu transformación puede ser el inicio de un cambio colectivo. En conclusión, el arrepentimiento no solo cambia destinos individuales, también puede modificar destinos colectivos. Puede traer sanidad a las tierras, restaurar familias, salvar ciudades y bendecir naciones. Lo que Dios desea es un pueblo que reconozca sus faltas y vuelva a Él. Y cuando eso sucede, los cielos se abren y la bendición fluye como un río incontenible. Parte 8. Los frutos visibles del arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero no se mide por la cantidad de lágrimas derramadas, ni por la intensidad de un momento de emoción, sino por los frutos, por las acciones que siguen a ese encuentro con Dios. Dicho de otra manera, el arrepentimiento genuino se refleja en la vida diaria. Si alguien afirma haberse arrepentido, pero su vida sigue igual que antes, entonces lo que vivió no fue un arrepentimiento real, sino un sentimiento pasajero. Jesús lo enseñó claramente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, dijo: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?». Con esto nos mostró que lo que somos en el interior siempre terminará manifestándose en el exterior. El arrepentimiento transforma la raíz, y cuando la raíz cambia, el fruto también se transforma. El fruto más evidente del arrepentimiento es el cambio de conducta. Cuando alguien decide volver a Dios, ya no vive como antes. Si antes mentía, ahora busca la verdad. Si antes guardaba rencor, ahora procura la paz. Si antes tenía hábitos destructivos, ahora anhela caminar en santidad. Esto no significa que la persona se vuelva perfecta de un instante a otro, pero sí que su rumbo ha cambiado y cada paso da testimonio de que en su corazón hubo un giro real. Juan el Bautista lo declaró con contundencia en el desierto. En Mateo capítulo 3, versículo 8, proclamó: «Haced frutos dignos de arrepentimiento». Con esas palabras estaba diciendo: no me traigan palabras vacías, muéstrenme con hechos que de verdad han decidido cambiar. El arrepentimiento auténtico siempre deja señales visibles. Un ejemplo claro es el de Zaqueo, que ya mencionamos antes. Su arrepentimiento no se limitó a decir: perdón por haber defraudado. Se manifestó devolviendo lo robado y compartiendo con los pobres. Esas acciones fueron la evidencia de que en su corazón había ocurrido una transformación genuina. Si no hubiera cambiado nada, nadie habría creído en la autenticidad de su encuentro con Jesús. Otro fruto del arrepentimiento es la restauración de la integridad. El pecado nos fragmenta por dentro, nos obliga a usar máscaras,
aparentando ser lo que no somos. Pero cuando hay arrepentimiento, la integridad es restaurada. Esto significa que nuestras palabras van de la mano con nuestras acciones y que lo que creemos se refleja en nuestra manera de vivir. La persona arrepentida no tiene necesidad de esconderse porque su vida está siendo ordenada bajo la luz de Dios. Otro fruto es la humildad. El arrepentimiento nos recuerda constantemente que dependemos de la gracia del Señor. Quien se arrepiente no se siente mejor que los demás, porque sabe lo que significa caer y ser levantado. Ese espíritu humilde atrae la gracia divina. Como está escrito en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, Dios se opone a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. El arrepentimiento verdadero también da frutos en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Una persona transformada aprende a pedir perdón cuando falla, perdona con mayor facilidad, pronuncia palabras que edifican en vez de destruir y ya no busca aprovecharse de nadie, sino bendecir. Eso se convierte en un testimonio vivo que impacta más que cualquier sermón. Querido oyente, piensa en esto: el arrepentimiento es como sembrar una semilla. Al inicio parece pequeña, casi imperceptible, pero con el tiempo crece, echa raíces y produce fruto. Si tu arrepentimiento es genuino, tarde o temprano se reflejará en tu manera de hablar, en tus decisiones, en cómo enfrentas las tentaciones y en el amor con que tratas a los demás. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien asegura haberse arrepentido, pero no hay frutos? Jesús también habló de eso en Lucas capítulo 13, con la parábola de la higuera estéril. Había un árbol que no daba fruto y el dueño quiso cortarlo, pero el viñador pidió un año más para cuidarlo y darle otra oportunidad. Esto nos enseña que Dios es paciente y espera que nuestro arrepentimiento produzca fruto, aunque también nos recuerda que no podemos permanecer siempre en palabras vacías. Un fruto poderoso del arrepentimiento es el gozo. Aunque al principio arrepentirse puede doler, el resultado final es alegría. En Hechos, capítulo 3, versículo 19, Pedro dijo: «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Ese refrigerio es paz, libertad, gozo renovado que solo proviene de Dios. No debemos pasar por alto que el arrepentimiento también genera un fruto de testimonio. Las personas que conocieron tu vida pasada podrán ver tu transformación y reconocer que Dios es real. Muchas veces lo que más convence no es un mensaje predicado, sino el cambio visible en una persona arrepentida. Ese testimonio silencioso se convierte en una predicación poderosa. En conclusión, los frutos visibles del arrepentimiento son abundantes. Un cambio de conducta, la restauración de la integridad, la humildad, relaciones sanas, paz, gozo y un testimonio que impacta a los demás. Y lo mejor es que esos frutos no son únicamente para beneficio personal, sino también para bendición de quienes te rodean. Querido oyente, quiero dejarte esta reflexión. El arrepentimiento auténtico no se declara, se demuestra. Tus acciones hablarán más fuerte que tus palabras, y cada fruto será evidencia de que Dios ha hecho una obra real en tu vida. Parte 9. El arrepentimiento rompe cadenas y trae libertad espiritual. Una de las cargas más pesadas que muchos llevan es el peso del pasado. Hay quienes viven atados a recuerdos de errores cometidos, decisiones equivocadas, palabras dichas en un momento de ira o acciones que desearían borrar para siempre. Esa carga puede convertirse en una cadena invisible que limita la vida, roba la paz e impide avanzar. Pero la buena noticia es que, según la palabra, el arrepentimiento tiene el poder de romper esas cadenas y traer verdadera libertad. El apóstol Pablo lo explicó con claridad en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Eso quiere decir que cuando alguien se arrepiente y entrega su vida a Dios, ya no tiene por qué vivir bajo condena ni permanecer prisionero del pasado. El arrepentimiento trae perdón y ese perdón abre la puerta a la verdadera libertad. El enemigo siempre busca usar el pasado como un arma. Te recuerda lo que hiciste, te acusa en la mente, te susurra que no eres digno y que no puedes servir a Dios porque fallaste. Pero esas acusaciones pierden todo poder cuando existe un arrepentimiento genuino. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, se llama a Satanás el acusador de los hermanos, pero también se declara que fue vencido por la sangre del Cordero. El arrepentimiento es la llave que nos conecta con esa victoria y nos libra de la voz acusadora. Veamos otra vez el ejemplo de Pedro. Después de negar a Jesús en 3 ocasiones, seguramente el enemigo quiso encadenarlo con culpa. Humanamente, Pedro había quedado marcado por su error. Sin embargo, su arrepentimiento lo liberó. Cuando Cristo lo restauró, pudo levantarse y predicar con valentía en Pentecostés. Y aquel día más de 3,000 personas se convirtieron. ¿Qué habría sucedido si Pedro se hubiera quedado atrapado en la culpa? Nunca habría experimentado esa libertad. El arrepentimiento fue el puente que lo condujo de la derrota a la victoria. El arrepentimiento no solo rompe cadenas internas, también destruye hábitos destructivos. Muchos creen que nunca podrán dejar ciertos pecados porque se han vuelto ataduras demasiado fuertes. Pero cuando alguien se arrepiente de corazón y entrega esa área a Dios, comienza un proceso de liberación. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El arrepentimiento nos conduce a esa libertad, porque reconoce nuestra necesidad de que Cristo obre en nosotros. Querido oyente, reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido que no podías avanzar porque tu pasado te perseguía? Tal vez arrastras errores cometidos hace muchos años y todavía los recuerdas con dolor. Quizá hay heridas que nunca sanaron porque jamás entregaste esas áreas a Dios en arrepentimiento. Pero hoy puedes comenzar a caminar en libertad. Cuando te arrepientes, Dios no solo borra tu pecado, también rompe la cadena que te mantenía atado a Él. Un ejemplo impactante de libertad a través del arrepentimiento lo encontramos en la vida del rey Manasés. Fue uno de los monarcas más perversos de Judá. Practicó idolatría, derramó sangre inocente y llevó a su pueblo a la ruina espiritual. Pero cuando fue llevado cautivo por sus enemigos y se vio en desesperación, se humilló profundamente delante de Dios, oró y se arrepintió. La Escritura relata que Dios lo escuchó, lo perdonó y lo devolvió a Jerusalén. Si un hombre con un pasado tan oscuro pudo ser liberado y restaurado, ¿cuánto más podrá hacerlo Dios contigo si decides arrepentirte? El arrepentimiento también rompe cadenas de maldiciones generacionales. Muchas familias parecen repetir patrones de pecado, violencia, vicios, divisiones o fracasos constantes. Pero cuando alguien en esa línea familiar se arrepiente de verdad, está cortando esas cadenas y abriendo un nuevo camino para las próximas generaciones. Lo que antes era un ciclo de destrucción se convierte en un legado de bendición. Y quiero que lo entiendas de manera práctica. El arrepentimiento no es únicamente un acto espiritual, también es un acto de libertad psicológica y emocional. ¿Cuántas personas cargan ansiedad, temor y culpa porque nunca se han arrepentido de lo que hicieron? Cuando finalmente se vuelven a Dios, sienten un alivio tan profundo que incluso su salud emocional cambia. El arrepentimiento no solo toca tu espíritu, también transforma tu mente y tus emociones. Otro fruto de la libertad que nace del arrepentimiento es la capacidad de servir a Dios con alegría. Mientras vivas atado a la culpa, tu servicio será limitado porque siempre pensarás que no eres digno. Pero cuando te arrepientes y recibes la libertad que Cristo otorga, puedes levantar tu cabeza y declarar: ya no vivo bajo condena. Ahora vivo para servir con gozo al que me perdonó.
Esa es la verdadera libertad espiritual. En conclusión, el arrepentimiento rompe las cadenas del ayer, calla la voz del acusador, libera de los hábitos dañinos, corta maldiciones que se repiten en generaciones y abre la puerta a una vida de plena libertad en Cristo. El pasado ya no tiene poder, porque el arrepentimiento lo ha dejado atrás y ha trazado un nuevo rumbo. Querido oyente, guárdalo en tu corazón. El arrepentimiento no te encierra en tus errores, te libera de ellos. No te deja en el suelo, te levanta, no te condena, te abre el camino hacia la vida abundante que Dios preparó para ti.